Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Francisco Vargas, soy estudiante de la UNED en la carrera de Ciencias Criminológicas y hoy vengo a hablarles un poco acerca de Derecho Penal, específicamente en el apartado de delitos contra la propiedad. El delito de propiedad es uno de los delitos más comunes. Es lo que se nos puede venir a la cabeza cuando hablamos de delitos. Aquí estaríamos hablando de todas aquellas acciones que producen una consecuencia negativa sobre los bienes cuantificables de un sujeto. Entre ellos podemos hablar sobre el hurto, el robo, la usurpación, las estafas e incluso los daños a la propiedad. Hoy hablaremos específicamente de los dos primeros. ¿Cuáles son los componentes esenciales que conforman estos delitos? Una norma tiene varias partes, entre ellas el bien jurídico, que es aquello a lo que trata de proteger, el sujeto activo, quien comete la acción, el sujeto pasivo, a quien se le comete esa acción, además de la acción típica, que es aquello a lo que nosotros queremos sancionar. Ahora bien, apliquemos este conocimiento a los delitos que veremos el día de hoy. Primeramente, ¿qué es el hurto? Si nosotros nos vamos al Código Penal, encontraremos en el artículo 208 que habla sobre el apoderamiento ilegítimo de un mueble cuantificable. Hablamos de que el bien jurídico se trata sobre la propiedad en sí, o sea que intenta proteger a la propiedad con respecto a aquellas personas que intentan apoderarse sin derecho alguno de este bien cuantificable. La acción típica se trata sobre el verbo de la oración, por lo tanto es apoderarse de algo que no nos pertenece, mientras que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, así como lo nombra en el artículo 208 del Código Penal, que el que se apoderase, eso quiere decir que cualquier persona puede ser capaz de cometer este delito. Esta pena puede ser sancionada de entre 1 mes a 3 años. No todos los bienes ni todas las propiedades van a tener el mismo valor. Por esa misma razón existen varios tipos de hurto. Se puede hablar sobre el hurto agravado, que depende de la cantidad del costo sustraído, el atenuado, que va más dirigido a satisfacer una necesidad propia, e incluso puede ser penado por uso, o sea, un apoderamiento temporal. Ahora hablemos sobre el robo. Es importante que entendamos la diferencia entre un hurto y un robo. A pesar de que la naturaleza del delito sea semejante a la del hurto, el robo, por otro lado, su característica principal refleja violencia y fuerza a la hora de apropiarse de un bien o una propiedad. Si logramos entender que también el sujeto pasivo y activo puede ser cualquier persona, el bien jurídico intenta proteger a cualquier persona de sufrir consecuencias violentas a cambio o con el fin de conseguir un bien cuantificable. Y dentro de los delitos de robo se puede mencionar el simple y el agravado. Dentro de los agravados se puede mencionar el uso de armas de fuego, cualquier tipo de objeto que sirva como arma, además de la destrucción de la propiedad privada. Y sí existe una gran diferencia entre el robo simple y el robo agravado, ya que con el simple podemos llegar hasta los 3 años de prisión. Pero con el agravado estamos hablando de incluso 15 años. Todo bien especificado en los artículos 212 y 213 del Código Penal. Existen varias razones por las cuales es importante que nosotros penalicemos estos dos delitos. Que todas las personas tienen el derecho a tener sus propios bienes y saber que están seguros en su esfera de protección. Incluso las ganancias que pueden obtener en un día normal de trabajo no van a ser tan fáciles de perder. Además, que esas acciones van a ser reprendidas. Se intenta garantizar la seguridad pública y, por supuesto, mantener el orden en la ciudadanía. No solo esos los que acabamos de ver, sino cualquier delito que conforma y es parte de la sección de los delitos contra la propiedad es sumamente importante. Pasando a un ejemplo distinto, el delito de daños, un delito por completo doloso, que puede tratarse sobre la desaparición o la destrucción total y parcial de los muebles cuantificables de una persona. Con respecto a este delito podemos hablar sobre daños a la infraestructura pública, vandalismo, destrucción de cultivos o incluso deterioro de vehículos. Para poder entender mejor, vamos a hablar sobre algunos ejemplos de estos delitos. Esta es la situación número 1. Salimos del trabajo a las 6 de la tarde y decidimos agarrar el bus para poder ir
a nuestro hogar después de un día de trabajo. Nosotros usamos una bolsa y otra persona, sin la necesidad de utilizar la fuerza, mete su mano en la bolsa y roba nuestro celular. Eso, a día de hoy, se calificaría como un hurto, ya que no utilizó ningún tipo de fuerza para apropiarse de mi pertenencia. Situación número 2. Es ya bastante de noche y estamos caminando hacia nuestro hogar. Una motocicleta se acerca por detrás de nosotros y dos sujetos armados se bajan de la motocicleta para advertirnos que si no les damos nuestras pertenencias, van a dispararnos con sus armas de fuego. Para terminar con este tema, vamos a hablar sobre algunas de las propuestas que ese país ha desarrollado para mejorar la situación en la que ha estado con respecto a los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Uno de los que más ha creado controversia en el último tiempo es el reclutamiento de 500 puestos más, además de 20 millones para el presupuesto anual para la policía en Costa Rica. Y esta es una propuesta que lleva años estancada. Y a pesar de que varios cargos importantes dentro de la OIJ ya se han reunido con diputados para hablar de esta problemática, aún se sigue esperando que alguien dé voz por la fuerza pública. Aquí en donde yo vivo, o sea, Alajuela, la OIJ ha trabajado con varias estrategias, como el incremento de la presencia policial, más de varios allanamientos de morada que se han hecho en los últimos meses, para que en esos operativos se puedan desmantelar bandas criminales que generen delitos contra la propiedad. En lugares como Montes de Oca, que uno de los principales delitos son justamente los de propiedad, menciona la recuperación y uso de espacios públicos, ya que tienen varios sitios que se desactivan a ciertas horas del día, por lo cual se utiliza para beneficio criminal. Por lo tanto, se espera trabajar en actividades recreativas o incluso económicas como ferias y otras clases de actividades.